quiero compartirles en esta noche un maravilloso tema llamado Navegando en Aguas Profundas, compartiendo del libro de Lucas capítulo 5, el verso 3 y 4. Quiero leerle así, dice la palabra del Señor. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces quiero en esta maravillosa oportunidad a usted compartirle este tema, navegando en aguas profundas. Entonces queremos mirar, este texto nos habla sobre los discípulos cuando Jesús estaba aquí en la tierra, y entonces Jesús les dio esta gran oportunidad. Habían pescado toda la noche y no habían hecho nada. Entonces al amanecer Jesús los encuentra desilusionados, y entonces Jesús les dice: hay que ir un poquito más allá de lo normal, no hay que hacer la misma rutina, porque nuestro tiempo es que somos rutinarios y vivimos en la misma rutina, y si no cambiamos de rutina, nuestra vida no va a cambiar. Yo quiero aconsejarte y quiero decirte: si no cambias de rutina en tu vida no cambia, no pasa de lo mismo de siempre. Y entonces ellos, dice, obedeciendo, se fueron mar adentro. Y quiero darte algunas cosas básicas o principales que cuando navegues en el Señor vas a tener que pasar, te guste o no. Si quieres ver la gloria de Dios, tendrás que pasarlo. Así es que vamos en esta noche a mirar algunas cosas importantísimas en cuanto a este tema. Los beneficios de tener una comunión con Dios. ¿Cuáles son los beneficios? El primero, todos tenemos días ordinarios, ¿verdad? Días cuando parece que todo está en calma, no pasa nada sobrenatural, no está pasando nada diferente. Siempre estamos pensando, esto es la rutina diaria, y no ha pasado más. Rutinas y estilos de vida que pocas veces rompen su ciclo. Comemos, dormimos, descansamos, pasamos a diario, pero algún momento pensamos lo mismo, estamos viviendo lo mismo todos los días, pero de pronto acontece, de pronto pasa algo nuevo, algo diferente, algo que te transforma y te hace ver la vida de una manera diferente, te hace mirar las cosas de una forma ya no como la mirabas antes, sino hoy ya la miramos diferente. Así es que algunos de estos sucesos son tan fuertes que causan y cambian el rumbo de nuestras vidas. Solo necesitamos entender, ¿está allí Jesús con nosotros? Sobre todo, aprovecha lo que estás pasando en este momento. No importa cuán difícil. Nos llamamos cristianos porque creemos en Jesús. Pero ¿qué tanto sabemos de Él? ¿Te has preguntado cuánto lo conozco yo al Señor Jesucristo? ¿Cuánto yo he experimentado? ¿Cuánta fe tengo yo en Él? La pregunta es: ¿qué conozco yo de Dios? ¿Cuánto sé? Pero cuando tú te preguntas, cuando tú te haces esta pregunta, la pregunta, ¿qué sabemos de Él? La pregunta se hace: ¿por qué? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué nos acontece? Porque primero te quiero decir esto, anótalo si estás con un lapicero, ponlo allí, dice, primero, cambia el panorama de nuestra vida. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tu vida toma un rumbo diferente, el panorama de tu vida cambia. Las cosas que vías antes de una manera, ahora las ves diferente. Nuestra vida puede tener un panorama prometedor en las manos de Dios. Así es que si llegas a tener un encuentro con Él, tu vida cambia totalmente. Los pensamientos, la idea, los planes, los propósitos, todas las metas que tenías se cambian. Ya no serán las mismas. En el momento que los discípulos se conocen con Jesús, no eran personas trascendentales, eran pescadores normales como cualquier hombre que estaba en la tierra. Tengo a Cristo y mi panorama no es el mismo, pudiéramos decir a modo de reclamo, ¿verdad? Hoy que conocemos al Señor. Pero todo depende de la cercanía o la lejanía de las cosas que estamos haciendo con el Señor. Todo depende cuán cercanos estamos a Él, de cuánta relación tenemos con Dios. Segunda cosa que hace cuando tú navegas y conoces más a Dios es que conocemos la personalidad de Dios, empiezas a conocerle cómo es Él, empiezas a mirar que la única manera de conocer a una persona es tratarla más cercanamente, más personalizado, cuando tú hablas más, cuando tú dialogas más, cuando tú te acercas más a Él, cuando tú andas con Él, cuando tú hablas con Él, mientras más cercano estás, conocerás
cómo es esa persona. Así es que conoceríamos la personalidad de Dios mientras más nos acercamos a Él. ¿Qué pensaban los discípulos de Jesús? ¿Te has preguntado qué ellos miraron en Él? Ellos veían a Jesús como un maestro. Después de tratarlo, convivir con Él, llegaron a la conclusión de que no era solamente el maestro, era más que un maestro. Era el Hijo de Dios. Era el que venía a salvar al mundo. O sea que al principio ellos pensaron un gran maestro, ellos miraron como un profeta, pero al final, cuando dio su vida por nosotros, ellos dijeron, no solamente era un profeta, no solamente era un maestro, era el Salvador del mundo. ¿Qué pensamos nosotros de Jesús? ¿Te has preguntado? ¿Qué piensas tú de Él? Que es una bonita religión, una realidad irrefutable, nuestro amigo, quien jamás nos deja quien ha hecho nuestro universo. Eso es lo que a veces pensamos. Profundizarnos en nuestra convivencia con Dios nos mostrará quién es realmente para ti Jesucristo, quién es Dios para ti, quién es Él para ti. Mientras más navegues al lado de Él, mientras más busques de Dios, entenderás quién es Él para ti. Quiero dejarte esta pregunta: ¿quién es Dios para ti en este día? 3, y quiero mirar esto, cuando tú navegas en aguas profundas cerca del Señor, dice, adquirimos un propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito? Si tú te acercas más a Dios, de pronto las metas que tenías van a cambiar y ahora son diferentes. Todo ser humano busca un propósito de ser. ¿Cuál era el propósito de los discípulos? ¿Te has preguntado? El propósito de ellos era seguirlo, mirar sus milagros, ver las cosas grandes y maravillosas que Él hacía. Ese era el propósito de ellos, no era otra cosa. Pero, ¿cuál era el propósito de los discípulos? Eso, seguirle, caminar, comían con Él, bebían con Él, caminaban con Él. Y todo parecía que su propósito era ser pescadores y nada más. Realmente ellos pensaron, vamos a caminar con Él, luego terminará un tiempo, volveremos a ser pescadores, pero para que sus vidas sean la luz. Pero al momento de ver el milagro que hace Jesucristo, reconoce su condición y su vida y adquiere un propósito. ¿Cuál supones tú que es tu propósito en la vida? El propósito de Pedro era ser pescador. Cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, cambió. Desde que tú te has encontrado con el Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en tu vida? ¿Seguir siendo el mismo hombre? ¿Seguir siendo la misma mujer? ¿El mismo joven? ¿O tienes un propósito más profundo? Cuanto más cerca de Dios estemos, más conocemos de nosotros mismos. Quien conoce a Dios, conoce que, primero, su panorama cambió. O sea, mi punto de vista ya no equivale realmente a la voluntad de Dios. Ya no soy el mismo. Segundo, conoce realmente quién es Dios. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú que empiezas a conocerle a Dios, conoces que tiene un propósito en la vida o se conoce a sí mismo. Así es que, si estás navegando en aguas profundas, no te olvides, el que conoce a Dios, conoce que ya no eres el mismo de antes. El Señor te llamó para grandes cosas. De pronto Dios te llamó para ser un ministro, de pronto Dios te llamó para ser un líder en tu iglesia. De pronto Dios te llamó para ser un líder en tu iglesia, un pastor. De pronto Él te llamó para ser un ayudante, un evangelista, un apóstol. No sé cuántos llamados Dios ha hecho a tu vida. Pero yo quiero decirte, mientras más te acerques a Él en aguas profundas, Jesucristo te mostrará el gran propósito que tiene sobre tu vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga y que el Dios haga de tu vida el propósito que tiene para ti. Muchas bendiciones. Y termino diciéndote, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Bajo mi canal, ponme un comentario, déjame una pregunta por interno y vamos a contestarte cualquier pregunta que tengas. Dios te bendiga, éxitos, conoce a Dios, conocerás tu propósito en la vida.